Buenos días, profesor Wilmer. El día de hoy vamos a estar haciendo la exposición de nivelación, que es sobre el último taller que hicimos, que es de la película Dios no está muerto, para nivelar la nota que nos quedó en 60. Bueno, profe, la primera pregunta dice que pongamos falso o verdadero según los argumentos que dio el profesor Radisson en la película. La primera, el primer escrito es: en primer lugar, argumenta que la religión es una forma de control social. Como ya todos sabemos, el profesor Radisson iba en contra de la religión y estaba a favor de los ateos. Pero él no atacó tan directamente a la religión como que no existiera, sino que se basó más en la creencia de los científicos más conocidos como para apoyarse en ellos. La segunda es: en segundo lugar, argumenta que la religión es irracional y no tiene ningún fundamento lógico. Esto también es falso. Como venimos diciendo, él se apoyaba en las creencias de los científicos porque según él, ellos siempre iban a tener la razón por sus grandes conocimientos y aportes que hicieron a la humanidad, y no le ponían cuidado a los demás argumentos que daba el joven protagonista. Después, Dios fue un cuento de hadas para explicar las plagas, pérdidas de cultivos y desastres. Esto es verdadero. Esto fue uno de los primeros argumentos que él dio en la película para explicar por qué la gente empezó a creer en algún Dios que se refería a ellos se refería a este dicho Dios como un mito. Y la última: la religión es una enfermedad enemiga de la razón. Esto es verdad porque cree que todos los que creen en una religión o en algún Dios en lo más alto de los cielos están con algún problema o con algún trauma de su infancia. Bueno, la pregunta número 2 dice: ¿cuáles son las razones por las que el profesor Radisson pide a sus alumnos escribir Dios está muerto? Marca verdadero o falso en cada opción. La opción número 1 dice: él cree que es la única manera en que van a poder superar el curso. Esto es verdadero, ya que le hace esta misma afirmación al principio de la película cuando les entrega las hojas, donde dice que esa nota va a valer el 30% de la calificación final de ese semestre. Por razones que pronto se van a descubrir en esta película, él tiene un cierto odio hacia Dios porque no quiso o porque no estuvo para ayudar a su mamá cuando tenía cáncer. Entonces como que de alguna manera quiere traspasar ese odio a sus estudiantes, o esa frustración que tienen. La segunda respuesta es: Radisson cree que la religión es una forma de control social. Esto es falso. Él usó otros argumentos como los cuales son: no es principalmente que son una forma de control social, sino era como una forma de mantener distraídas a las personas. Como digamos antes, como surgieron las religiones, era para poder tener esperanza en algún ser divino por razones que ellos no podían explicar. Digamos, si no llovía, ellos creían que su Dios de la lluvia, por ejemplo, estaba bravo con ellos. Apegaban a las religiones con razones que no tenían, como ¿por qué no llueve si un ser humano no es capaz de hacer de llover? Así se hicieron durante los siglos hasta el día de hoy, donde se cree que si una persona no es cura es porque ellos no la quieren, pero pueden haber varios factores a tener en cuenta, así que esto es falso. Tercera. Cree que si los estudiantes pueden superar el curso serán más libres para pensar por sí mismos. Esto es verdadero, pues al pegarse tanto a una religión hace que uno dependa dentro de la mente de él, hace que uno dependa 100% de él, como él lo hacía cuando tenía 12, que dependía de él para que se curara a su mamá. Al hacer esto hace que sean más libres y busquen más opciones para superar sus problemas y no dependan de él. Y la última es: por la muerte de su madre y tenía una gran frustración desde adulto. Yo no entiendo esto, pausalo. Bueno, la pregunta 4 dice, la pregunta D:
Por la muerte de su madre tenía una gran frustración desde adulto. Esto es verdadero, ya que en la película se deja en claro que un evento que caracterizó las actitudes y pensamientos del profesor Ransom fue la muerte de su madre, que lo hizo cambiar su perspectiva que tenía hacia Dios como alguien que no existía. Y entonces por eso se tiene esa frustración desde adulto y se la quiere transmitir hacia los estudiantes. Quinta pregunta. El problema del mal y el dolor se maneja de varias maneras en la película. Escribe verdadero o falso en cada enunciado. Pregunta. En primer lugar, se plantea el problema del mal y el dolor cuando la madre de Rachel muere y su familia se enfrenta al dolor y al sufrimiento de la muerte, pero se dan cuenta que la muerte no es el final. Esto es falso, ya que ellos se dan de cuenta que la muerte de la madre no era el final de ella. También existían muchas teorías, como Ralph Winchanton y todas las teorías del profesor de él. Pregunta B. En segundo lugar, se plantea el problema del mal y el dolor cuando Marx es diagnosticado con cáncer y se enfrenta al sufrimiento y al dolor del cáncer, pero se da cuenta que el cáncer no es el final. Esto es verdadero porque a ella darse cuenta y al sufrir el rechazo de su novio, al darse que ella tenía cáncer, ella no se quedó ahí, siguió con su trabajo de periodista y empezó a oír la palabra de Dios. En tercer lugar, pregúntase, se plantea el problema del mal y el dolor cuando Radisson es atropellado y se enfrenta al mal y el dolor y el sufrimiento de la muerte, pero se da cuenta que la muerte no es el final. Esto es verdadero, ya que Radisson se arrepiente mucho. Cuando es atropellado y queda en camilla, él empieza a analizar y todas sus palabras de su alumno que le decían sobre la palabra de Dios. Y él se arrepiente y empieza a oír un poco y se arrepiente y confiesa todo allá en el hospital. Bueno, la pregunta 6 dice, escribe verdadero o falso para el concepto del ateísmo y el agnosticismo. La primera, el ateísmo se define como una creencia de que Dios no existe. Esto es verdadero. Según los ateos, esta creencia define que no existe Dios básicamente. Segundo, agnosticismo se define como la creencia de que no se puede saber si un Dios existe o no. Esto es verdadero. Básicamente de esto se trata la palabra agnosticismo. Dice que no se puede saber con certeza si Dios existe o no, pero no se niega ninguna de las dos. A ver. Y por último, la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo es que el ateísmo es una creencia mientras que el agnosticismo es una actitud. Esto es totalmente verdadero. Se explica muy bien en esta frase lo que cada una es. Mientras que el ateísmo es una creencia de que Dios no existe y tienen este fundamento claro, en el agnosticismo dicen que no se puede saber con certeza si Dios existe o no, pero no se niega ninguna de las dos. Bueno, pregunta 7. Coloca dentro de cada paréntesis de manera ordenada los principales argumentos que Dios va presentando acerca de la existencia de Dios. El primer argumento que él dice es la A. El orden del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis. El segundo argumento es la D, que dice, si Dios no existe, entonces todo es permitido para referirse a la importancia de la ley moral de Dios. El tercer argumento es la C, que dice, cuando le dice al profesor, si Dios no existe, ¿por qué lo odia?
Eh, el cuarto argumento que él dice es la B. La B. El resultado de las teorías como Dars al final de su libro dijo de naturaleza no salta referenciado, no se ha referenciado a que no hay cambio de la generación en las especies y al finalizar que los cambios en los seres vivos son graduales y no repentinos. El quinto argumento que él dice es la E, como decía de matemático y físico John Lennon, sandeces que quedan de sandeces, aunque sean dichas por su falso científico. Y la última que la F, que él argumenta que el profesor Radisson dice que Justin Downs es el mejor científico del mundo y es uno de sus preferientes para negar la existencia de Dios. Pero Jones le argumenta que en la página 6D de su libro dice que lo fisiológico está muerto, entonces si está muerto no hay necesidad de esta clase. Bueno, en la pregunta 8. En la película existen otros argumentos o motivos de credibilidad acerca de la existencia de Dios. Escribe al frente de ellos el personaje que lo dijo en la película. Bueno, la primera oración que aparece en el inciso A es: a veces el diablo permite que las personas vivan sin problemas porque no quieren que crean en Dios. Esto lo dice el padre de Ayesha. Bueno, la B. Tu pecado es como tu prisión. Solo es cómoda y no sientes la necesidad de salir de ahí. Esto lo dice el pastor Dave. Y por último, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Esto también lo dice el pastor Dave. Pregunta 9. Dios expone una de sus preguntas más grandes que todos nos hacemos en sus temas que pone con el profesor. La pregunta es, ¿por qué Dios es tan grande y tan misericordioso y existe el mal? La pregunta correcta es, la pregunta A dice, por el libro albedrío. Pregunta B, las personas que niegan a Dios es porque han sufrido un acontecimiento doloroso en su vida y lo ocultan por no hacer nada y lo niegan. Pregunta C, porque al cuestionar a Dios lo hacen culpable de no hacer o no acabar con el mal en la tierra y dudan de él. Y la pregunta correcta es la pregunta A, que dice por el libro albedrío, que leyó. Dice, en base a la película, ¿cuál es el principal argumento que te convence a la existencia o no existencia de Dios? Bueno, para mí el principal argumento de la existencia de Dios fue que como Josh sabía que el profesor le tiene un gran respeto y admiración a Stephen Hawking y lo toma como ejemplo para todos sus argumentos o la gran mayoría de argumentos de que Dios no existe. Entonces él le dijo que en la página 6 del libro de Stephen Hawking decía que la filosofía está muerta, dando a entender que su clase no tiene sentido que existiera su clase. En la pregunta 11 dice, ¿cuál es mi opinión crítica sobre la película? ¿Qué no fue acertado o no acertado en ella? Lo que fue acertado fue, mostró la diferencia de creencias que hay en el mundo. La otra es, demostró la determinación que tiene un joven con buenos principios. Y no acertado fue, no hubo respeto por las
religiones de los demás y lo otro lo obligan a creer o no creer. Bueno, la pregunta 12 dice, ¿por qué en la película se llama Dios no está muerto? Es decir, ¿cuál es el tema central de esta película? Vale 2 puntos. El tema central de esta película se centra en el protagonista, que es un estudiante de la universidad, contra su profesor, que es un profesor de universidad, que entre ellos mismos se cuestionan la existencia o la no existencia de Dios. Esto fue una representación de lo que se ha visto a lo largo de la historia, que es la fe cristiana, cómo busca argumentar los huecos que hay en la historia, que todavía son inciertos si pasaron o no, contra los ateos o cualquier otra religión que no venga de el mismo Dios de ellos. Y un título que le podría poner sería La fe contra la duda. En la pregunta número 14 dice, cuando en la película se evidencia experiencias extraordinarias en la vida de varios personajes como la periodista cuando fue curada de cáncer, en la vida de los pastores cuando el carro no les encendía y en la vida de la abuelita que sufría de Alzheimer al recordar cosas y hablar con fluidez con su hijo. Esta es una muestra que A. Ocurrió un milagro por bondad de ellos. B. El Espíritu Santo manifestó su poder de la fe de ellos. C. Una evidencia de que Dios no está muerto. D. A y B son correctas. E. Todas las anteriores. La respuesta correcta es E, porque todas estas estas 3 afirmaciones que dijeron son correctas. Estoy como en ellos, se me tocó la prueba. Pregunta 13, que dice, ¿cómo demuestra George a sus compañeros de clase que Dios no está muerto y los convence de que su fe no era una fantasía como el docente de filosofía se los había hecho creer? Pregunta que podría ser, con la evidencia científica disponible. B. Con sus argumentos basados en su propia experiencia. C. Con argumentos fisiológicos. Y D. Con su carisma y confrontamiento al maestro. Y la respuesta acá sería la D. Con su carisma y confrontando al maestro, ya que él confronta al maestro y demostrando sus creencias, demostrándole a todos sus compañeros de clase que Dios no está muerto. 10. Pregunta 15, perdón. En el momento final, al ser atropellado el profesor, ¿crees que su conversación y arrepentimiento fue genuino o por miedo? Explica. De miedo, porque él cree en Dios y se arrepiente de no haberlo hecho antes. Porque al haber creído en Dios, Dios lo habría ayudado o hubiera pasado algo bueno. Pero él antes hacía lo incorrecto, antes decía que Dios estaba muerto. Bueno, la 16. Porque Josh se niega a escribir Dios no está muerto. Dios está muerto. ¿Qué le motiva a defender su fe? A. Porque tenía una fuerte convicción de sus principios de fe y valores cristianos que no eran negociables aún encima de un beneficio actuando de manera incorrecta. B. Porque hoy en día muchos dicen ser cristianos, pero cuando los ponen a prueba niegan su fe aún más si les beneficia. C. El Espíritu Santo lo motivó a defender su fe y el pastor lo afirmó en una cinta de Mateo 10:32. Cualquiera pues me reconozca en público, yo lo reconoceré delante de mi Padre, pero el que se niegue yo también lo negaré delante de él. D. A y B son correctas. C. A y C son correctas.
F, todas son correctas. Acá solo hay una única respuesta correcta que es la C. Que bueno, pues serían dos. A y C son correctas. Pregunta 17. ¿Cuál será la mejor forma de convencer a un ateo que Dios existe y está vivo? Justifica tu respuesta. Pues la mejor manera de convencer a un ateo es darle consejos y hablarle sobre la palabra de Dios, como hizo George con sus compañeros de clase. Y también si le pasa algo grave como al profesor, que lo atropellaron y después se empezó a arrepentir de no haber convencido a Dios. Y en la comunidad, ¿cómo hacer que acá en la vida real podemos hacer que un ateo cambie su percepción que tenga hacia Dios? Pues podemos hacer que cuando hay innumerables argumentos que ellos dicen, pero tenemos que recordar siempre que todos los argumentos que ellos nos dan de que Dios no existe, siempre van a encontrar la respuesta en la Biblia, como digamos en el caso de Mark, que encontró la respuesta del origen del universo en Génesis. Así hay muchas respuestas a las preguntas que hacen los ateos en la vida real. Bueno, pregunta 18. Pregunta 18 dice, ¿cómo se evidencia en la película que aún en la actualidad a Jesús se lleva a juicio? Escribe verdadero o falso al frente de cada ejemplo. La pregunta sería, cuando la gente se acerca a Dios y le pide algo y no se lo concede Bueno, la pregunta 19 dice, marque con una X la respuesta correcta. Esta película nos ayuda a tomar conciencia de lo que se supone hacer de un verdadero cristiano. B, ser valiente de vivir nuestra fe, de anunciar a pesar de lo difícil que resulta de mantener la fe en los momentos duros. C, sobre todo tener la certeza de que Dios no nos abandona cuando estamos con su fe. E, todas las anteriores. F, A y B son correctas. Y G, A y B y C son correctas. La respuesta verdadera es E, todas las anteriores, porque todo eso lo que dijo fueron las afirmaciones que se evidencian en la película. Bueno, preguntas de opción como dice en la hoja. Hay 3 preguntas de opción. La primera es, ¿en la actualidad los cristianos son perseguidos por su fe? Pues sí, porque hay personas y gobernantes que tienen una fuerte negación de su existencia por cosas o momentos malos sucedidos en sus vidas. La pregunta 2, si vivieras una situación similar a la de George, ¿qué harías? Pues hablaría con un pastor o con una persona que me ayude no sé, a transmitir la palabra de Dios a otras personas que crean en la palabra y lean la Biblia. Pregunta 3. ¿Cómo te sentirías que en una clase X o orientadora te pida que escribas en un papel que odias a Dios? Pues la verdad me sentiría enojado porque ¿cómo negaría la existencia de Dios? Porque Dios fue el que nos creó y prácticamente por él tenemos todo.